Bienvenidos a nuestra segunda serie de consejos para profesores de danza. En esta ocasión nos adentraremos a un tema fascinante: las prácticas formativas, los procesos de formación en danza y sus didácticas. Todo profesor de danza debe ser consciente de que existe en el mundo de la enseñanza y el aprendizaje ciertas teorías pedagógicas. De estas teorías pedagógicas se derivan unos modelos y a su vez unas didácticas. Considerando que el punto central de este capítulo tiene que ver con las prácticas formativas, con la didáctica y con la danza, es necesario saber qué entendemos por didáctica. Entendemos por didáctica en esta investigación, este conjunto de métodos y prácticas de enseñanza, pero también de aprendizaje, que están articulados a unas teorías pedagógicas, a unas corrientes pedagógicas que históricamente se han desarrollado. También tienen que ver con esas características de los docentes, su accionar, el accionar y el rol que ocupa el estudiante. Todo esto permeado por el contexto social y cultural en el cual se encuentran inmersos. Ello tiene una intrínseca relación con los proyectos educativos institucionales. Y cuando hablamos de la institución, no solamente hacemos referencias a las entidades escolares de educación formal, sino también a las instituciones, las fundaciones, las corporaciones, las escuelas de danzas, desde las cuales se imparten prácticas formativas que tienen que ver justamente con el cuerpo, con este cuerpo que danza. Existen algunas definiciones de didácticas, como por ejemplo la que expresa Medina Rivilla en el 2005, que hace alusión a la didáctica como una disciplina que tiene obviamente una naturaleza pedagógica, que está orientada por las finalidades educativas comprometidas con el logro de la mejora de todos los seres humanos, mediante la comprensión y transformación permanente de los procesos sociocomunicativos y la adaptación y el desarrollo apropiado del proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora, no podemos ver la didáctica desprendida de lo que significa la danza en sí misma, porque es necesario que como docentes de danza, como formadores del cuerpo, tengamos claro que la danza también tiene unas tendencias y tiene unas maneras particulares de definirse, que en esta investigación hemos estructurado en 3 líneas. La primera de ellas tiene que ver con la usual denominación de la danza como una expresión del arte. Sí, porque es una forma de expresar mis sentimientos y mis emociones a través del movimiento. También la podemos ver como una manifestación de la cultura, porque a través de ella podemos conocer los aconteceres, los sentimientos colectivos que configuran la tradición, que configuran el folclore y por ende también las identidades de los territorios. Finalmente encontramos una estrecha relación de la danza con las expresiones físicas de carácter estético, es decir, desde la disciplina de la educación física, la danza es entendida como esto, como una expresión física que tiene un alto contenido estético. De esta manera podemos ver estas 3 tendencias en la definición de lo que es la danza. El abordaje de la didáctica de la danza responde a ciertas pautas de enseñanza y maneras de acceder al conocimiento. Plantea algunos objetivos, selecciona unos contenidos, unas estrategias metodológicas y también de evaluación, que permite cumplir con los propósitos de la educación en la definición de un tipo de hombre y de sociedad que se establece a partir de las prácticas formativas. Es importante reconocer que los discursos de los modelos pedagógicos relacionados con la danza por lo general se apoyan de teorías que devienen de la disciplina de la educación física. En este sentido, como lo plantea Camacho Coy en el 2004, es posible identificar 3 grandes grupos de modelos pedagógicos, en los cuales se enmarcan las prácticas formativas de los docentes de danza. Son ellos el modelo tecnocrático o dominante, el modelo integrado y el modelo participativo. El modelo pedagógico tecnocrático o dominante
Se apoya fundamentalmente en un tipo de pedagogía católica tradicional, donde se utilizan métodos como la clase magistral y el mando directo. En estos métodos, el profesor transmite un conocimiento a partir de unas acciones, donde está involucrada la voz explicativa, la voz preventiva, la voz ejecutiva y finalmente la corrección de faltas. Este modelo da cuenta de la existencia de una relación unidireccional en la enseñanza de la danza, donde el docente, instructor o coreógrafo es quien decide qué enseñar, cómo enseñar y para qué enseñar. Y obviamente posee control absoluto del proceso formativo. El modelo pedagógico integrado, también denominado emergente, deviene de un tipo de pedagogía instruccional, donde el método más empleado tiene que ver con la asignación de tareas motoras en las que el docente explica las acciones dancísticas a ejecutar, da un tiempo determinado para que los estudiantes las desarrollen de manera individual y al final vuelve a recibir las nuevas instrucciones que le permiten llegar o cumplir un propósito inicial. Finalmente está el modelo pedagógico participativo. Las acciones formativas que se enmarcan dentro de este modelo devienen de la llamada investigación-acción participativa de la pedagogía crítica y propone ciertos métodos que posibilitan que tanto docente como estudiante sean actores protagónicos en su proceso formativo, donde se emplean métodos que proponen una superación de conflictos motores existentes. Es decir, se descubre un conflicto motor el cual debe ser pensado y se debe proponer posibles superaciones de los mismos. Es así como en este llamado a que los docentes no solamente tengan claro cuál es la noción de danza en la cual me ubico, también es importante saber el modelo pedagógico que empleo y poder tener la posibilidad de caracterizarlo y de saber en qué tendencia pedagógica me puedo ubicar. Y para ello es necesario hacer uso de ese estudio de las diferentes teorías pedagógicas. Establecer esta relación entre lo que son los procesos pedagógicos de la danza, pero también cómo ha sido esa relación con los procesos formativos que han ocurrido al interior de prácticas relacionadas con la educación física, la recreación y el deporte. Vamos a encontrar que existen ciertas afinidades y también vamos a descubrir la relevancia que tiene el formar en danza en relación también con la práctica formativa del cuerpo en los deportes. Nos encontramos ahora con el profesor Alfonso Ramírez, quien está vinculado al programa de licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes de la Universidad del Atlántico. Para hacerle algunas preguntas, profesor, saludos. Buenas tardes, Mónica, me encanta verte. Bien, la pregunta fundamentalmente en este proceso de mirar la relación que tienen los deportes con el arte de la danza y sobre todo el entrenamiento corporal, quería preguntarles qué relación existe en el entrenamiento y la preparación corporal de la gimnasia y de la danza. Pues definitivamente están íntimamente relacionados, porque al igual que la gimnasia y la danza se complementan, porque ambos tienen que ver con el ritmo, con la fluidez del movimiento, con la coordinación de ellos mismos. Y un cuerpo bien educado, bien formado, indudablemente va a poder rendir de manera excelente en ambos campos. ¿Cuáles piensa usted que deben ser las características que debe tener un cuerpo del gimnasta? Flexibilidad. Pienso que la flexibilidad es una de las cualidades físicas que hay que cultivar desde la temprana edad para que se mantenga y pues, aparte habría que desarrollar otras, la coordinación, el ritmo, fuerza en algunos grupos musculares, ¿cierto? Para poder mantener posiciones y desarrollar las habilidades propias de la gimnasia y propias de la danza. ¿Cuáles son las dificultades más comunes en cuanto al proceso de enseñanza y de formación de ese cuerpo? Por lo general eso viene dado desde pequeños, es decir, si no hay unas experiencias motrices desarrolladas a tiempo, es como que complicado empezar con un chico o una chica de los 10, 11, 12 años. No digo que no se pueda, pero es más difícil hacerlo si no ha tenido un trabajo previo desde los años 4, 5, 6, 7 años. ¿Cuáles son las lesiones más comunes que se presentan cuando una persona se adentra al aprendizaje de la gimnasia?
Bueno, por lo general los golpes, ¿cierto? Contusiones, traumatismos, de pronto un tobillo, una muñeca lesionada, pero por lo general si se tienen los elementos de cuidado y las ayudas didácticas y la persona que lo enseña conoce de cómo proteger, pues eso se minimiza bastante. ¿Cuál piensa usted que deben ser los cuidados que debe tener esta persona que empieza a preparar su cuerpo para la gimnasia? Bueno, tiene que ver mucho con la misma persona, ¿cierto? Conocer su cuerpo y sus posibilidades. De pronto si alguien que se anima, por decirlo de alguna manera, se anima en el acto y va a hacer cosas que no ha practicado, que no, entonces de pronto puede correr riesgo de alguna lesión o de algún accidente. En cuanto al espacio para practicar la gimnasia, ¿cuál debe ser el espacio ideal? Un espacio que cuente con todos los elementos necesarios para enseñar la gimnasia. Es decir, que tenga sus colchonetas, que tenga sus peanas, que tenga todos los elementos, colchoneta, viga, etc. Y bueno, eso sería lo que se necesitaría básicamente. Bueno, muy bien. De esta manera podemos ver cómo no es tan distante la relación que existe en la preparación corporal de un gimnasta con el que prepara el cuerpo para la danza, porque finalmente el cuerpo es uno solo y al enfrentarse con la actividad física hay que tener las precauciones de cuáles son los ejercicios más convenientes, el espacio en el cual estas actividades se realizan y sobre todo que la persona sea consciente de cuáles son sus limitaciones y también cuáles son todas sus posibilidades que puede desarrollar. Nos encontramos con el profesor Kevin Castillo, que es el entrenador de artes marciales de la Universidad del Atlántico. Y en este proceso de encontrarle una relación a los deportes con la danza, queremos hacerle una pregunta y es, ¿cuál es la relación que puede existir entre la práctica de la danza y las artes marciales? Bueno, muy buena pregunta, profesora. Les cuento que las artes marciales tienen un origen muy profundo hacia la danza. Les comento que acá en la calidad del Taekwondo, que es una actividad surcoreana, se empezó fue con el Taekyon, que es como una parte de un baile parecido a la capoeira y que en cierta manera también atribuyó a que se afianzara más al deporte y a la actividad del ejercicio como tal. Y sí, para mí encajan mucho. En el proceso de preparar el cuerpo de un practicante de las artes marciales, en este caso el Taekwondo, ¿qué similitudes hay con la preparación del cuerpo para la danza? Sí, hay bastante porque se trabaja mucho lo que es la locomoción, ubicación, espacio y tiempo, lateralidad, ya que tienen que trabajar los dos hemisferios del cerebro para pues establecer una respuesta de ataque o de contraataque. Se trabaja mucho y van muy unidas de la mano. ¿Y qué debe saber un profesor de artes marciales que también deba saber un profesor de danza en cuanto a que tenemos a unas personas que vienen por primera vez a la práctica de nuestro arte y los tenemos allí? ¿Por dónde debemos empezar en su preparación? Ok, bueno, aquí los chicos normalmente con el profesor se afianza como una conducta de entrada en baterías o test físicos para saber en qué condición física se encuentran y qué patrón de movimientos tienen o rango de movimientos tienen para proceder a hacer una siguiente fase de movimiento. Entonces es muy importante que el profesor sepa dar esos principios y evitar un futuro problema o inconveniente físico osteomuscular a la persona que está interesada. ¿Y cuáles son las lesiones más comunes en las artes marciales? En las artes marciales hay veces que de pronto por descuido de alimentación, exceso rutinario del ejercicio, fatiga como tal del ejercicio, se lesionan parte de las rodillas y tobillos. Hay una parte muy pronunciada a un pico de lesión de esa índole. Es por eso que es importante que en la práctica de la danza, como en las artes marciales, el piso sea apropiado. Correcto. Para evitar las lesiones, sobre todo en el tema de los saltos y no dañarse las rodillas. Correcto. ¿Cómo es un espacio en la práctica de las artes marciales? Bueno, si es a nivel ya formativo, pues sería un área de 8x8, dependiendo pues el volumen de personas. Y pues sí, un tatami, un piso pues acorde a buscar impactos de caída, como acabas de comentar normalmente. Y sí, un área de 8x8 se puede empezar y establecer como un patrón de cuidado a ese rodillo o tobillo que tenga el practicante. Bueno, muchas gracias, profe, por su aporte. De esta manera llegamos al final de esta tercera lección sobre los procesos de formación en danza, en particular de las didácticas. Nos hemos dado cuenta a través de las entrevistas a los diferentes profesores de educación física
como existe una relación muy intrínseca entre las didácticas de la educación física en el campo disciplinar de la danza.